Amén. 37 dijo, ¿verdad? 37 del 1 al 10. Amén. Faltan algunos por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Jehová. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice por título, el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. ¿No le escucho? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, huesos con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubría encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gran extremo. Amén. Soberano y eterno Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que use mis labios, mi boca, para hablar palabra tuya, Padre de la gloria. Te pedimos, Padre Santo, que tú te manifiestes, oh Jehová de los ejércitos. Manifiéstate, Espíritu Santo, aleluya, y habla al pueblo. Bendice tu pueblo con esta palabra que es palabra de vida. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú me des de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento. No permitas, Padre de la gloria, que yo hable palabra de hombre, sino palabras tuyas, Señor, aleluya. Y que sean de un beneficio muy grande para tu pueblo, Padre de la gloria. Yo, Señor, me humillo ante tus pies, porque yo solo soy un siervo, Señor, y de los más pequeños, Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor. Todo espíritu de distracción lo atamos y lo echamos fuera. Todo espíritu que no se doblegue ante tu presencia, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y solamente la presencia del Santo Espíritu que se mueva en este lugar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Yo creo que alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado estas palabras del profeta, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado y nos podemos imaginar. Yo cierro mis ojos y veo cuando estaba profetizando este hombre,
este profeta. Pero antes que nada, el profeta se dio la vuelta, ¿verdad? En derredor. Y no podemos imaginar cosas tan maravillosas, tan preciosas. Yo puedo imaginar al profeta dando vuelta al derredor. ¿Por qué será que estaba dando vuelta? Porque se estaba cerciorando de que en realidad esos huesos estaban secos. Y no tan solo secos, dice de gran manera, estaban resequísimos. O sea, era un hueso blanco. No tenía ni humedad, no tenía nada. Por eso dice en gran manera. Reseco de lo más reseco que se puede imaginar. Esta tarde, hermanos, a este tema, a esta enseñanza, yo le he puesto por título: yo también fui hueso seco. Y yo creo que todos ustedes también fueron huesos secos antes de ser restaurados. Aleluya, gloria a Dios. O muchos tuvieron vida y muchos quisimos seguir muertos. Por eso yo también fui hueso seco. Aunque todos saben que yo me crié, en la iglesia cristiana, pero era hueso seco. Me alejé del centro de la voluntad de Dios y fui hueso seco. Aquí vemos que el profeta, cuando Dios le habla, le presenta la visión del valle de huesos secos. Esta metáfora profunda de la restauración total. Estaba hablando de la restauración del pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Ahí vemos que podemos ver, hermanos, que en este tiempo, hermanos, la historia, el exilio, cuando el pueblo estaba en Babilonia, ellos sufrían, ellos se arrepintieron, ellos clamaban, porque sintieron feo, se sintieron, no podían hacer su vida. Y si nos damos cuenta aquí, en este país, el que no tiene documento, ¿verdad?, no puede hacer su vida como están acostumbrados en sus países, ¿verdad? Siempre tiene que andarse cuidando de que no vengan los policías. Y entonces uno se puede imaginar que, estando estas personas, el pueblo de Israel, no tenían identidad. No tenían identidad, como también algunos suele suceder que también aquí la están pasando. No tenían identidad. Ellos pensaban que no tenían identidad, que habían perdido todo, que no tenían futuro, que no había nada que los pudiera salvar. Ya estaban destruidos totalmente. Y ellos podían ver el juicio de Dios que había pasado con el pueblo, que había sido cautivo y había sido destruido, el pueblo de Israel, y había sido separado de su tierra. Habían sido exiliados a otro país, a la gran Babilonia, que Dios había permitido que el pueblo de Israel cayera ahí por causa de la desobediencia y por causa del pecado. Pero aquí podemos ver, los huesos secos simbolizan a Israel, un estado muerto espiritualmente y también como tal, como nación. El espíritu muerto espiritualmente y como nación también estaban muertos.
Amén. El proceso de restauración que Dios les presenta en este pasaje que leímos, cómo Dios le dice al profeta que hiciera esta profecía. Pero yo me puedo imaginar al profeta dando vueltas, ¿verdad? Alguna vez también vimos que el pueblo de Israel, cuando iban a caer las murallas, dieron vuelta, ¿verdad? Dios lo mandó a dar vuelta y a cantar. Pero en este caso, lo que hacía el profeta era observar si realmente, cerciorándose de que todos esos huesos estaban secos. Y uno se puede preguntar muchas cosas, ¿verdad? Pero le pregunta Jehová: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes que van a vivir. Era el poder de Dios que estaba ahí presente. Ellos creían en Él. Él creía en Él. Él dijo: sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que sí. Pregúntele que está a su lado: ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirán? Amén. Sí, vivirán. Muchos de nosotros éramos huesos secos. Usted, yo, quizás algunos ministros eran huesos secos antes de venir a Cristo. Pero ahora la restauración comienza, que al leer esta historia, ¿verdad? Nosotros podemos ver que esos huesos, imagínese que veamos un montón de huesos y luego se empiecen a juntar hueso con hueso y vemos que va subiendo las ligaduras, los tendones, y luego va creando carne y luego la piel se va formando, pero todavía hasta esa formación todavía estaban en zombie, todavía no tenían el soplo de vida, todavía estaban paralizados, todavía no tenían entendimiento. Y ahí podemos ver, hermanos, que el viento, el aliento de vida, cuando sopla, empieza a restaurar. Representa el Espíritu de Dios infundir vida donde solo hay muerte. El Espíritu de Dios, cuando ese vientecito que sopló ahí, dice, empezó a darle vida y empezaron a tener entendimiento. Representa el Espíritu de Dios vida. Donde no hay vida, el Espíritu de Dios llega y le da ese soplo. Así como una vez Dios en el libro de Génesis sopló y dio vida a nuestro padre Adán. Y ahí podemos ver, hermanos, qué maravilloso es pensar que después de estar seco hay una restauración para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, Dios nos guía y nos da ese soplo de vida para que reconozcamos que Él es Dios, el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero muchas veces, así como el pueblo de Israel, también nosotros fallamos y quitamos la mirada de Dios. Y al desprenderse de Dios, al desprendernos de Dios, somos cortados y nos quedamos inertes, sin vida. Nos quedamos muertos, hermanos. Nos quedamos muertos y no tenemos vida. Cuando un cristiano comienza en su primer amor, se goza, se deleita, wow, qué cosas maravillosas. Pero cuando pierde el primer amor, cuando nos quedamos en nuestra casa 2 o 3, 4, 5 cultos,
Es difícil levantarnos. Es difícil decir yo voy a ir al culto. Yo voy a ir a reunirme. En ese tiempo que descuidamos espiritualmente, Satanás está operando. Y no lo digo porque me lo dijeron, sino porque yo lo viví en carne propia. Lo que es ser agarrado por Satanás. Por la mínima cosa, decía yo, voy el miércoles. Llegaba el miércoles, no voy el domingo. Y así me llevé año y año diciendo estas palabras. Cuando me doy cuenta que estaba mal, un día me paro en el nombre de Jesús, brinco donde estaba yo sentado, yo me voy a la iglesia a conocer. Y fue como pude vencer, hermanos. ¿Qué era yo? Hueso seco, inerte, sin vida, perdido, muerto. ¿Por qué? Porque aparentemente el ejemplo del pescado, ¿cuántos veces saben que ven los pescados? ¿Conocen los pescados? ¿Han ido al supermercado? ¿Cómo están los pescados? Muerto con los ojos abiertos. Así estaba yo, muerto con los ojos abiertos. Y muchos de nosotros seguimos estando así. Hay que despertar. Hay que decirle a Dios que sople ese espíritu de vida para cada uno de nosotros. Amén. O muchas veces nos deleitamos aquí y nos gozamos, y al poner un pie afuera nos transformamos, somos diferentes. No tenemos, decía por allá mi mamá, no se nos cuece nada. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Por eso es importante, hermanos, que tengamos los pies sobre la tierra. Si ya Dios nos dio ese soplo de vida, no regresemos atrás. No miremos hacia atrás. Si viene alguien a tu lado y se cae, ayúdalo a levantar. Pero no mires atrás. No te regreses. Porque después, agarrar otra vez el vuelo es difícil. Es difícil, y hay de aquel, mejor hubiese sido no haberme conocido. Y es importante que pongamos esta palabra aquí, hermano. Toda la palabra es inspirada por Dios. Yo no lo estoy diciendo de invento mío, lo dice la palabra. Y la santa y bendita palabra habla claro y preciso. El que no se encuentre listo el día que venga nuestro Señor Jesucristo, perecerá. O hay de aquel que se quede. Hay de aquel que se quede. Va a ser terrible. Vamos a poner las cosas en orden. Hay que preparar nuestra vida espiritual. Porque si morimos algún día físicamente y no tenemos a Cristo, vamos a ir a un lugar llamado infierno, donde vamos a estar por la eternidad de la eternidad. Y me tocó evangelizar a un muchacho hace un par de días. Y me hacía preguntas. Y terminé evangelizando de que Cristo sana y salva y liberta. Y terminé hablando del infierno. Y digo, no es para que tengas miedo, es para llevarte a convicción. Es para que arregles todo lo malo que tú has hecho y te vuelvas a Cristo. Lo mismo decía aquí el hijo del profeta. Dios nos restaura, Dios nos liberta, Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos abraza, Dios nos quiere, Dios nos ama. Dios es todo, nos da la vida, nos da el aire gratis, el sol, la lluvia, todo es gratis, tanto para bueno como para malo.
Miren nada más la misericordia de Dios. Imagínense que usted y yo tuviéramos que pagar por el oxígeno. ¿Cómo le íbamos a pagar a Dios? Imagínense, en aquellos tiempos de COVID, la gente que tenía podía comprar su tanque de oxígeno, pero el que no tenía, qué difícil era. Pero por gracia de Dios, nosotros fuimos cubiertos, ¿verdad? Y estamos aquí para escuchar la palabra y ponerla aquí y llevarla a cabo, porque Dios no quiere huesos secos. Dios se encarga, es especialista en restaurar cadáveres. El único que tiene la autoridad para resucitar es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más tiene autoridad para poder resucitar. Satanás te puede decir que resucitó, pero no es mentira. Lo que mete un demonio para que se mueva como zombie y listo. No tiene entendimiento ni conocimiento. Pero el Espíritu que mora en nosotros es de Dios. Y nos da entendimiento, sabiduría, pero también nos da libre albedrío para decidir si sirves a Dios o sirves al diablo. Para decidir si quieres una restauración o quieres vivir siempre en desgracia. Para decirte que Él te ama y puede formar un castillo de ti. Pero si quieres quedar como cuando hay un derrumbe, como ahora que tumbaron un edificio ahí y quedó el montón de escombros. Si uno quiere quedar así destruido, Dios te dice, tú decides. La decisión es tuya. El día de hoy, Dios quiere que si todavía estamos mal, si todavía padecemos de algo que no está bien en nuestras vidas, es necesario que busquemos de Dios. Es necesario que le pidamos una restauración. Es necesario que le digamos, Señor, así como aquellos huesos se formaban, se pegaban huesos con huesos y tendones con tendones, la carne subía y la piel se iba formando. Así quiero que me formes el día de hoy. Si todavía estamos fallando, si todavía sabemos que somos huesos secos, o que una parte de nosotros todavía no está bien, es necesario que le digamos a nuestro Dios que queremos esa formación. Señor, aquel día que le diste esa profecía a Ezequiel, hazla en mi vida, transforma, restaura. Así como restauraste al pueblo de Israel, así quiero que restaures mi vida el día de hoy. Porque es importante, hermanos, ser restaurados por Dios. Nadie más le va a poder restaurar. El hechicero le puede decir un montón de cosas. Satanás le puede prometer muchas cosas. Pero al final va a llegar con la factura y dice, me debes esto y vine a cobrarlo. Y ahí no te vas a poder escapar. Por eso es importante romper el contrato que tengamos con Satanás y firmar un contrato nuevo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese es que nos da vida y vida en abundancia. No nos da un poquito, nos da vida en abundancia y nos promete una eternidad. Dice el Salmo 23 al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es promesa de Dios. ¿No le gustaría estar allá deleitándose? Todos queremos estar allá, ¿verdad? Pero es un proceso que tenemos que pasar. Vamos a sufrir aflicciones, problemas, situaciones, metida de pie, puñaladas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es promesa, hermanos. Yo creo que todos nos gustaría estar. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones son diferentes. Muchas veces decimos, Señor, yo te amo, te amo, te amo. Derramamos lágrimas, pero nuestras acciones son diferentes. Es necesario que haya un cambio en nuestras vidas. Si todo creemos que está bien, alabado sea el nombre de Jehová. Pero si todavía hay algo en nuestras vidas que nos está atormentando, es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios.
porque no sabemos el día. Porque dice la palabra de Dios que es necesario, está estipulado que el hombre muera una sola vez. Y después el fin. Y si no estamos bien, y si el día de hoy nos toca partir, ¿a dónde cree que iremos? No me lo diga. Póngalo en su corazón y medite en ello. Porque lo que yo le puedo decir que es un lugar terrible, lo que la Biblia escribe. Un lugar terrible donde es por la eternidad, no es. Si no aguantamos un calorcito de 104, 103, imagínense en el infierno cuántos grados, como a mí. La restauración, la esperanza. Dios tiene el poder de devolver la vida y la libertad, sacándonos o sacando al pueblo como lo sacó de los sepulcros. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Dios regresará y transformará un corazón muerto en vida. Y dice nada más, qué hermoso es que a veces nuestro corazón está muerto, a veces de piedra, y Dios nos lo transforma en un corazón bonito de carne y con vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces estamos amargados, que no queremos ni que nos toque. Y en el trabajo nos encontramos con muchos amargados. Y es el pan de cada día. Pero uno va chiflando ahí, Señor, Señor, cantando, me libertó de las cadenas, me libertó. Y eso es hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque anda feliz. Yo a veces le digo a mi compañero, anda enojado. Digo, dice, no, que se va a volver viejo. ¿Por qué? Porque también eso ataca. Cuando andamos con amargura, cuando andamos con no me toques, y andamos con la cara fruncida, el proceso corre más rápido, ¿verdad? ¿O me equivoco? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es experto en transformar. Dios es experto en transformar vidas. Dios es experto en restaurar familias, matrimonios. Cuando muchas veces creemos que todo está perdido y buscamos de Dios, wow, y nos damos cuenta cuando Dios hizo esa transformación. Empezamos a hablar bonito, ¿verdad? Empezamos a decir mi amor. Empezamos a decir diferente. Empezamos a ver un cambio en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Tanto en la vida familiar, la familia, esposo, hijos, se hable con amor, tanto también en su iglesia. Que nos manejemos y caminemos en amor, unidos como hermanos. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios puede avivar, hermanos, cualquier situación, cualquier tristeza. Para Dios no hay nada imposible. A veces, cuando sentimos que todo está acabado, cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos que quizá una depresión, una crisis, o muchas veces una pérdida de fe, ahí está Dios restaurando aquella familia, aquel hijo perdido, aquel divorcio.
Dios es experto en restaurar. Y cuando Dios restaura, lo hace bien y lo hace perfecto. La única condición es dejarnos restaurar, dejarnos moldear, que Él nos moldee a su manera, no nosotros queramos moldearnos a nosotros mismos, a como nosotros queremos. Es alejarnos de las malas amistades que nos hacen daño, es alejarnos de las costumbres que traemos de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, es alejarnos de eso y poner y cortar y decir: Señor, rompe toda maldición, y de aquí en adelante, Señor, libra de todo mal. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y todos queremos ser libres, y todos queremos caminar en amor. Imagínense cuánta gente lastimada no hay en el mundo. Es trabajo para nosotros. Y podrán decir: el hermano José habla porque no ha pasado. Hermanos, he pasado muchas pruebas, y como familia, muchos años atrás, pasamos muchas pruebas. Pero gracias a Dios, había un propósito en nosotros, había un propósito en nuestras vidas. Y yo puedo decir hoy que soy libre y restaurado para la honra y gloria de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, una restauración. Yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi esposa y a mi hija aquí. Y no todos tienen la oportunidad, pero yo creo que todos están humillándose a Dios para que ese milagro pase en las vidas. Pero tiene que comenzar por nosotros el cambio. Tiene que comenzar a amarse uno mismo. Cuando uno se ama, y no le estoy hablando de egoísmo, es quererse, ¿verdad? Sí me entiende, ¿verdad? Quererse uno mismo, amarse, respetarse y empezar a caminar en el camino del Señor, en santidad y en justicia. Sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuán importante, hermanos, es la restauración. Cuán importante es dejarnos que Dios nos levante, que Dios nos transforme, que Dios nos haga, así como esos huesitos los juntó uno por uno y van pegándose, como cuando le ponen imán al otro imán, lo puede imaginar, y se va formando el muñequito y luego los tendones. Qué cosa maravillosa, de verdad, lo que esa visión, verdad, que tuvo el profeta, verdad. Hermanos, yo quiero terminar esta tarde con este punto y póngalo en su corazón. No diga, está hablando para qué. No, lo que sea para uno, lo agarra para uno. Yo lo agarro para mí. Esta tarde nos toca reflexionar si realmente he sido restaurado y si Dios ya me sacó del sepulcro. Ese es lo número uno. O si todavía tenemos malas acciones en nuestro corazón. Vamos a meditar en esto. O si venimos a la iglesia a agradar a Dios o solo a perder el tiempo. También póngalo en su corazón. Yo lo puse en el mío. ¿Venimos a la iglesia a adorar a Dios o solo a perder el tiempo?
Porque de muchos, en diferentes lugares, donde se dice que son iglesias entre comillas, hemos observado que llegan a perder tiempo. ¿Por qué? Por las acciones que muchas veces hacemos. Decimos una cosa y hacemos otra. Como aquel hombre que predicaba la sangre de Cristo tiene poder, pero andaba con 3 guardaespaldas, aquel mentado predicador. ¿Verdad que no coincide, verdad? Lo que es. Entonces es importante, hermanos, Dios quiere que seamos originales y no falsos. Porque falso, wow, todo lo de China, mucha copia. Pero originales es aquella persona que es sincera, que ama de verdad, que abraza de verdad, que te dice cómo te va, que te dice cómo te ha ido, que te dice Dios te bendiga desde el fondo de su corazón. Yo creo que todos queremos ser originales. Y por último punto, hermanos, ¿a usted ha escuchado alguna vez estas 3 palabras? Mene, mene, tekel, uparsin. Si alguien la ha escuchado, dígame. Gloria a Dios. Pues de esas 3 palabras, mediten esta. Tekel. El significado es: fuiste pesado en balanza y no diste el peso. Cuidado, hermanos, ponga esta palabra en el fondo de su corazón. Estas 3 palabras fue la que le escribieron los dedos al rey Belsasar cuando usó las copas sagradas en la Gran Babilonia. Y una de estas palabras fue de que le dice Dios por medio de la escritura: fuiste pesado y no diste el peso, te encontré falta. Que no nos vaya a salir ese dedo y nos diga de que estás falto, no diste el peso. Desde ese día, regresando al tema, este fue el último rey de la Gran Babilonia que corrompió las copas y los utensilios sagrados que su padre Nabucodonosor había llevado del templo. Nabucodonosor tenía guardados los utensilios, y este hombre en su borrachera los usó para beber él, sus concubinas, y no solo eso, sino que dio honra y gloria a los dioses de barro y de madera, de plata y de bronce. Cuán importante es, después de este rey, el que surgió de los medos y los persas, fue el que comenzó a cumplir la profecía que acabamos de ver. Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Amén. Cristo nos ama y nos ama a todos. Él quiere que nadie se vaya a perder. Y voy a terminar con dos partes más, hermanos. También hubo una iglesia a la que le escribió el mensaje a Sardis en el 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives,
y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí te habla. Y quiero terminar, hermano, esta tarde con esta porción. Está en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Busquemos esa transformación para que seamos agradables ante Dios, para que seamos aceptos ante Dios, para que no pasemos, hermanos, por un proceso de huesos secos, y secos de gran manera. Yo creo que la palabra de Dios esta tarde nos habla, y vamos a meditar en ello. Vamos a seguir escudriñando la palabra. Yo les invito a escudriñar la palabra. Lean, porque ahí está la respuesta para cada una de quizás cosas que estamos pasando en este día, en este mundo, en estos tiempos. Busquemos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y si quizás piensa que no hay esperanza, debe decirle que sí hay esperanza. Debe decirle que el Espíritu de Dios está ahí para darnos vida. Que quizás muchas veces me he encontrado con personas que dicen: no, yo ya no puedo más. Yo ya le he pedido a Dios de todo. Pero muchas veces es que no sabemos pedir. Dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. A veces, muchas veces le vamos a pedir cosas materiales a Dios. No, hermano. Primero pida que transforme su vida, que transforme su familia, que restaure su vida, que restaure su familia. Y todo lo demás viene por añadidura. Le invito a ponerse de pies, hermanos. Y si quieren pasar, adelante. Ahí está el altar. Comuníquese con Dios, hable con Dios, y Él les va a escuchar.